Artimistas, la alquimia de crear. Un podcast por Franca Paz. Muy bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Artimistas. Hoy tengo el honor de estar compartiendo con Tommy Quirolo, que es psicólogo, que su camino no se limita solo a lo académico, sino que profundiza en reflexiones espirituales, amor propio, vínculos. Además trabaja en redes sociales. Siento que se muestra tal cual es, no teme ir contra la corriente. Y además escribió Liberar el Ser, que es un libro que tuve el placer de ilustrar y que fue muy sincrónico. Y bueno, estoy muy contenta de que estés acá, Tommy. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Tremenda presentación. Gracias. La verdad que muy bien. Feliz de estar acá y como expectante a ver con qué nos vamos a encontrar. Como viste, la sensación de medio de entre curiosidad y no sé qué ideas vamos a ver. No sé por dónde vamos a entrar, entonces es como... Claro, para mí también. Aunque yo preparo algunas preguntitas de base, me abro completamente a lo que aparezca. Y sé que tú también te mueves así. Así Así es. que agradecida. Lo primero que me gustaría que nos contaras es un poco de tu historia, quién eres para los que no te conocen, una pincelada ahí de tu vida. Ok. Son preguntas distintas igual. O sea, una cosa es la pincelada de mi vida. Y otra cosa es quién soy. Ujú. Quién soy lo estoy descubriendo. Em, y la pincelada de mi vida es otra historia. Bueno, es una historia justamente, ¿no? Sí. Em, pero bueno, yendo por la pincelada de mi vida, yo no tengo 30 años. Hace más o menos 11 12 años que empecé a cuestionarme la vida, básicamente. Muy impulsado a razón de qué estudiar después, de cuando uno termine el colegio secundario. En vez de hacerme esa pregunta, me pregunté para qué estaba acá en la Tierra. Y con esa pregunta vinieron un montón de otras más asociadas un poco a esta pregunta como original que se despertó adentro mío. Y en paralelo a eso, es que empecé a escribir poesía. Muy raro para mí. En ese entonces yo era otra persona completamente distinta. Entonces, escribir era como que me sacaba del molde de las casillas en las cuales yo solito me ponía y pensaba que solamente ahí adentro me iban a querer. Y claro, cuando empecé a escribir y de repente me empecé a cuestionar cosas y empecé a descubrir como un lado mucho más profundo, eh, ahí arrancó como todo este camino de espiritualidad, autoconocimiento, autoindagación, ¿no? Desarrollo personal, si se quiere. Al principio no sabía muy bien qué hacer, entonces empecé estudiando administración de empresas. Después me di cuenta de que no era por ahí y me cambié a psicología. Y arranqué de psicología, después dejé, después volví a dejar. Y así como que tuve mis idas y vueltas con la carrera, hasta que hace unos años atrás ya me recibí, ahora ya atiendo a personas. Em, y me dedico a compartir las cosas que voy descubriendo adentro mío, básicamente. Ese es como mi... ¿Qué es lo que más me gusta en realidad? Me encanta atender, pero lo que más me gusta es compartir lo que voy descubriendo dentro mío, como ese proceso de autodescubrimiento. Siento que ahí es en donde más cómodo me siento y ahí es en donde más me siento expandido y coherente también. Em, Así que bueno, un poco de eso, básicamente. Me encanta. ¿Y qué fue lo que gatilló ese cambio en ti cuando empezaste a escribir y preguntarte para qué estoy haciendo esto? ¿Qué crees que fue ese motor? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes en ese punto, siento que fue el no saber qué venía. Y porque, ¿qué pasa? Cuando uno es chico, a partir de cierta edad, uno empieza a ir al colegio. Y uno tiene que ir al colegio. Hay una obligación, hay un deber en donde uno entra en la escuela y va pasando de grados y hay cierta obligación en ese lugar. ¿Viste? Sí, total. Bueno, el de repente que se termine la obligación y encontrarme delante con algo que no sabía qué
que podía ser cualquier cosa, básicamente. Un espacio vacío, ¿no? Ujú. Al tener enfrente un espacio vacío y no saber con qué es con lo que me voy a encontrar, o para qué está eso, qué hacer ahí adentro de ese espacio, ¿no? Siento que eso fue lo que gatilló la pregunta de ¿para qué estoy acá? Para que a raíz de que responder la pregunta de ¿para qué estoy acá? Hacer algo que tenga que ver con ese para qué. Ese fuera como mi recorrido de ese momento. Pero siento que lo principal, lo que lo gatilló, fue ver que no tengo la obligación de nada y que puedo eh, ser lo que sea. Ahora lo veo así, ¿no? En su momento me pregunté para qué. Para seguir teniendo la obligación y hacer algo en relación a la Mm. obligación. Hoy, hoy veo que en realidad era como una de las primeras capas que tenían que ver con, ok, ¿quién soy? ¿Qué hay ahí? O sea, porque de repente me lanzo a ese vacío y ¿qué soy en ese vacío? ¿Quién soy ahí adentro? Y, y siento que esa es una pregunta que por más que todo el mundo se la pueda hacer, mismo ahora la estoy enunciando, y, y al yo enunciarla todo el mundo se la puede hacer esa pregunta, siento que no es lo mismo que esa pregunta se la haga a uno a que uno la piense. No es lo mismo pensar que me estoy preguntando eso a preguntarme verdaderamente eso. Totalmente S- diferente. son dos cosas completamente distintas, porque se manejan en dos dimensiones distintas, diferentes. Me da la sensación de que las preguntas, al menos en mí, en ese entonces, tuvieron una cualidad que es que me las pregunté y no me puse no me puse a pensar algo. Como que no me quedé enredado en eso, sino que realmente yo me estaba preguntando Mm, eso y quería responder a las preguntas que tenía. De hecho, en última instancia, dejé mi vida anterior y empecé otra vida diferente. Es como que de alguna manera, si te lo pones a ver de esta forma, es como que entregué mi vida anterior y me lancé a la búsqueda de esas respuestas. No había otra cosa que no sea esa pregunta que yo tenía, en el principio, ese para qué. Después, la pregunta fue mutando y se fue transformando en el quién. Pero es como, no sé. Y ese no sé es tan grande que me entrego a ese no sé al descubrimiento de qué es lo que hay ahí adentro. ¡Wow! tremendo. Sabes que yo soy muy visual y cuando hablabas de esto de que saliste de la obligación para abrirte estas posibilidades infinitas de quién soy, lo veía como que estuvieras antes en un túnel medio apretujado o en una crisálida, algo así, para cuando se abre la luz y empiezas como a pilotear una nave y como ¿para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Quién Total, soy? Todas esas preguntas a las cuales uno tiene distintas respuestas durante distintos tiempos de su vida. Y si en ese momento te preguntabas quién eras, tal vez sería totalmente distinta a la que tienes hoy y la que vas a tener mañana y así. Entonces, como abrirse a las distintas líneas temporales que van sucediendo a la vez, dentro de uno y en el universo. hmm, total. Mismo también veo que es un constante abrirse a pasar por ese túnel y encontrarse con otra cosa que desconoce uno. Total. Y al principio es muy incómodo, súper incómodo. Es lo que hablábamos antes de grabar, que yo estoy pasando por un proceso en que me estoy transformando. Mi cuerpo reacciona de inmediato, pero sé que más allá de eso viene algo súper expansivo y nuevo que necesito atravesar. Entonces me imagino que ese momento para ti también fue súper incómodo. Hmm, Tuviste que cambiar, entregar ese yo antiguo. Igual es una muerte. Total, totalmente. Obviamente, me incómodo y no siento yo que no deja nunca de ser incómodo. O sea, la incomodidad en algún punto es parte. Lo que sí tal vez es distinto es la apertura a vivir la incomodidad. Total. Eso tal vez sí es distinto. Pero igual, más allá de eso, siempre es incómodo. La incomodidad no es que en algún momento Mm. termina y uno está comodísimo. Claro, ¿no? Sí, termina quizá cuando nos vamos al otro lado. Yo creo que quizá hay que saber entrenarse en esta contracción, Total, relajarse en esta total, contracción también. totalmente.
totalmente. Pasa que generalmente lo que hace que nos contraigamos en ese momento incómodo es lo que pensamos de lo que está pasando. No es tanto lo que está pasando, es más lo que pensamos que está pasando lo que hace que uno se Claro, contraiga y se enrede en sus propios pensamientos. Y no nos damos cuenta de que cuando hacemos ese movimiento, cuando nos creemos lo que pensamos, em, no vemos lo que pasa, vemos lo que tal pensamos. cual. Por lo tanto, tampoco vemos quiénes somos, porque lo vemos a través de quién Es pensamos que somos loquísimo. en esa situación. Es como la araña atrapada en su telaraña. Tú mismo lo creaste y no ves. Exacto, exacto. Imagínate una araña, imagínate una araña atrapada en su propia telaraña. No tiene No sentido. tiene ningún sentido porque en el fondo la telaraña tiene una función específica para atrapar bichitos, vivir, no estar atrapada ella misma. Y creo que es algo que pasa mucho con nosotros, los humanos, atrapados en cosas inservibles, inútiles, que podríamos ser de otra manera en nuestra mente. Mm, Tal cual, tal cual. Es tremendo ese punto. Aparte condicionadas por el pasado, ni siquiera por lo que está por venir, sino que es por lo conocido. Vos viste que las telarañas tienen la particularidad de que las arañas que las tejen no se quedan pegadas en ellas. Esa característica es brutal, porque se queda pegado todo, Ujú. excepto ellas. Menos ella. Buenísimo, no sabía eso. Y es que yo tampoco, lo digo a las pruebas que tengo. O sea, vos ves una araña en una telaraña y no está atrapada en la telaraña, es decir, sus patas no se quedan pegadas en su telaraña, Mm. sino que puede caminar. Y todos el resto de bichos, no importa lo grandes que sean, porque hay arañas enormes que incluso cuando se traban murciélagos o se traban pajaritos en las telarañas, los comen igual. Existe eso en la naturaleza. Una locura. Ahora, fíjate, que las arañas nunca se quedan atrapadas en su propia telaraña. Es decir, no es pegajoso para ellas, lo cual las vuelve libres de sus propias telarañas. ¿Me seguís? Sí. Brutal. Ahora imagínate, un ser humano haciendo de cuenta de que uno fuese una araña, enredado en sus propios pensamientos, en su propia telaraña, creyendo que está presa de su propia telaraña, cuando nunca en ningún momento la araña está pegada a la telaraña. Los seres humanos creemos que sí, cuando en realidad siempre estamos siendo libres de la telaraña en la que Sí, eso estamos. es. Eso es. Siempre hay una posibilidad. Y ¿Lo creemos que es? no. Qué increíble. ¡Wow! Qué liberador. Tremendo. Porque nos permite ese movimiento, eh, el darnos cuenta y asumirnos como arañas, nos permite salir de lo que pensamos. ¿Qué quiero decir con esto? Uno es mucho más la mente que piensa lo que pensamos sobre nosotros que lo que pensamos sobre nosotros. Qué loco. Imagínate una araña que piense que ella es un bichito atrapado adentro de la telaraña. Lo piensa, no lo es. Y ese bichito queda atrapado dentro y se identifica tanto con el bichito que piensa que está atrapado ahí. Cuando en realidad es la mente generando telaraña. Generando... Qué locura. Estoy así. Es que es ¿Tiene evidente. sentido lo que estoy diciendo? Sí, totalmente. Porque si sacamos todas las trampas que nosotros mismos nos hemos puesto, escuchaba el otro día a Sergi Torres que hablaba del yo histórico y preguntaba, ¿qué queda? ¿Qué queda de mí sin el yo histórico? Yo quedé como, nada, solo lo que viene, el presente, lo que viene. Y me hace pensar en Y lo eso, que viene no. solo presente, Porque no hay ahora, no hay claro, lo que y viene las en realidad. posibilidades. Y ahora me hiciste pensar en eso, claro. Si la araña está libre ahí, no tiene un yo histórico que la atrape. No hay patrones subconscientes repetitivos, pero igual tiene patrones porque va tejiendo. Pero si te fijas es un patrón que está en sintonía con el universo. No es un patrón personal. Es un patrón universal. Todas las arañas tienen los mismos patrones. Es un tema de arañas. No es un tema de la araña. No es Los seres personal. humanos tenemos patrones personales, no humanos. Mm.
cambia. Y es muy liberador darse cuenta que, claro, uno piensa que es la única persona que tiene dolores y no, es toda la humanidad. Sí, sí, 100%. Ahora, eh, hay una paradoja en esto que estabas diciendo, porque solamente por medio de lo personal es que puedo dar con lo universal. La araña se descubre como araña siendo la araña. No puede nunca descubrirse araña si va hacia la araña como arquetipo. Solamente yendo hacia su experiencia personal araña, trascendiendo lo que piensa de ella Ujú. misma, yendo más allá, desenredándose de esa telaraña en la que se encontró enredada en algún momento, es que viendo el lugar en donde está puesta esa telaraña, viendo los bichos que le gustan o los que no, viendo cómo le sale la seda del cuerpo, bla, todo lo que implique una araña, es que puede descubrir cómo es ser una araña, pero solamente yendo hacia Ujú. a su experiencia personal. Y ahí está lo paradójico, en donde lo personal y lo universal se tocan. Solamente yendo bien hacia Tomás, yendo bien hacia el fondo, hacia mis experiencias más íntimas y personales, es que puedo dar con las experiencias íntimas y personales de quien se encuentra enfrente, que las vuelve humanas. Y solamente yendo hacia mi experiencia humana, si sigo tirando del hilo, es que puedo llegar a la experiencia universal. Mientras tanto, Mm, mientras claro. tanto, mientras yo no me descubra como ser humano, yo no puedo nunca descubrirme como parte del universo en el que ese humano está. Todo desde Tomás. Ahí es en donde lo eterno y lo finito se tocan y lo finito se convierte en infinito. Porque lo infinito contiene al infinito. Lo infinito contiene al infinito y también a lo finito. Claro, lo finito es infinito también. Desde nuestra perspectiva, lo ilimitado no puede nunca ser limitado. Pero desde esta perspectiva sí. Desde esta perspectiva, lo ilimitado puede ser limitado y lo limitado puede ser ilimitado. Claro. Me encanta. Es un fractal. Una ¿Lo partecita. ves? Sí. Desde esa perspectiva, y vuelvo al ejemplo anterior, la araña personal, única, que en un primer momento se encuentra enredada en su propia telaraña, es que abriéndose a estar enredada, puede descubrir cómo es ser esa araña en particular, descubrir a partir de ahí qué significa o cómo es ser araña como arquetipo, y a partir de ser la araña, ver que está integrada en una naturaleza, y a partir de ver que está integrada en una naturaleza, ver que esa naturaleza forma parte de un planeta, de un sistema solar, de una galaxia, de un universo, y así uno va llegando a la experiencia del ser. Pero no antes, sin vivir cómo es ser yo. Me encanta. Muy física cuántica. Tremendo. Ahora, ¿puedo seguir tirando el hilo? Sí. Dale Sigo tirando nomás. de la telaraña. Sigo tirando de la telaraña. Em, a ver si puedo agarrarla de vuelta a la idea porque se fue. Se fue la idea, no importa. Por algo será. Se escapó de la telaraña. ¿Y el universo? ¿Viste? Se liberó. Parecería que es una mierda que no la podemos agarrar. Pero en realidad se liberó. Tal cual. Oye, pero me encanta. Es que así se fue, se transformó, me encanta. Pero qué profundidad en todo esto. Te saca de tu micro presente. Es como elevarte sobre tu propia conciencia, para hacer conciencia. Y no estar regido por las cosas que nos atrapan. Mm, Total, Mm. totalmente. ¿Viste qué impresionante? De uno es común desarticular ciertas cosas para permitirte observar. Llegó la idea. En ese salto, en donde la araña enredada en su propia telaraña, en la medida en que se abre a estar enredada,
puede descubrir cómo es ser esa araña en particular, y a partir de ser esa araña en particular, descubrir cómo es ser araña, bla, todo lo que dijimos, hay un punto muy particular, y es que en determinado momento o en cada pasaje, ¿no? De ser quien pienso a ser quien soy, de ese soy araña personal, ser la araña eh, total, y de ser la araña total a ser la araña universal. En ese pasaje, la araña, en la experiencia interna de la araña, tiene que soltar quién era. Tiene que soltar la experiencia de la que viene. Tiene que dejarla ir. Ese proceso de dejarla ir es lo que justamente nos enreda en nuestra propia telaraña. Fíjate lo que pasó recién. Fíjate lo que pasó recién. Tenía un pensamiento. Lo quisimos agarrar y no lo pudimos agarrar. Porque era libre ese pensamiento de venir o de no venir. En tanto lo soltamos, como la experiencia de la araña, ese como era libre de estar o de irse, vuelve. ¿Me Mm, seguís? Si yo me hubiese agarrado al pensamiento que quería que sea, claro. me hubiese quedado estancado en un Mm. pasado que no existe, porque es el que pienso. ¿Me seguís? Sí. Wow. ¡Wow! Imagínate la experiencia de un ser humano que se agarra a lo que piensa que pasó y no Mm. puede soltar lo que piensa que pasó porque piensa que es muy importante eso que pasó, lo cual le, lo cual le impide abrirse a experiencias nuevas, libres de la experiencia anterior, Ay, es que es una libres de la cárcel. experiencia anterior, Sí. pero que no las puede vivir porque sigue agarrado a lo que fue. La idea esta pudo entrar gracias a que fue soltada. Si no hubiese sido soltada, no hubiese entrado de vuelta, porque no hubiese estado el espacio vacante para que entre otra Es que vez. si no vamos moviéndonos y cargando cosas como con cristales de cárcel ¿Lo ves? hacia el futuro. Y eso, no hay ninguna apertura real ahí, Claro, del pasado. ¿lo ves? ¡Wow! Es Y la impresionante, verdad que sí. Es como es muy impresionante. inmenso. Pero lo que me parece más importante es este movimiento de soltar, de entregar a priori, en un principio, lo que pienso, entregarlo. Y pienso algo y entregarlo. Y soltarlo. Y soltarlo. Y soltarlo. Este movimiento de y soltarlo hace que uno y se suelte, y se suelte, y se suelte. Y en la medida en que me suelto, parece que dejo de existir, pero Mm. es todo lo contrario. Me voy dando cuenta de que soy cada vez más en la medida que más me suelto. Sí. Wow. La araña, en tanto suelta la experiencia de la araña particular, puede soltar esa experiencia y descubrir la Mm. experiencia araña como totalidad. Y en la medida en que suelta la experiencia araña como totalidad, puede dar con la experiencia naturaleza. Me lleva de vuelta cuando diste este giro de vacío. Creo que tiene que ver con lo mismo. Soltarte de esa identidad y entonces aparecieron miles de posibilidades. ¡Wow! Y creo que pasa muchas veces en la vida cuando uno se atreve a soltar lo conocido, que no es fácil. Yo siento que no es fácil. Tremendo, Pero cuando lo haces, tremendo. es una cantidad de regalos. Se amplía tu ser, eres otra persona. Conoces partes de ti que no conocías. Ves nuevos colores, nuevos sonidos, experiencias. Creo que así hay que vivir. Es que, ¿qué es vivir si no es eso? Total. ¿Qué es vivir si no es eso? Por eso después se generan tantos problemas y enfermedades en la gente de hoy. Tantos condicionamientos en el presente que no nos permitimos vivir ese presente. Lo Hmm. limita en una cajita. Pasa que desde esto que estamos diciendo, no podemos vivir el presente, que es mentira, siempre lo estamos viviendo, pero desde una dimensión parecería que no podemos vivir el presente porque eh, parecería que lo que pensamos es cierto. Es decir, cuando yo pienso algo, eso que pienso no puede nunca, no puede nunca, a ver cómo lo expreso, ser verdad. En tanto yo le doy categoría de verdad,
porque me creo lo que pienso, eso que me creo es una estaca. Y a partir de esa estaca se genera un pasado, se genera un presente muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito, que es transitorio, y se genera un futuro. Puede un pensamiento ser verdad solo si ese pensamiento es libre. Es decir, si no lo agarro, es decir, si no me lo creo. Puede, puede, puede contener la verdad, pero solo si no me lo Ay, creo. me encantó. Porque en tanto me lo Puede ser creo, solo si es libre. estaca. Y uno, ¿Sabes qué me hace imagínate, pensar? tac, Claro, y se empieza. se me vino la palabra crucifijo. La cruz que está fijo, estático, rígido, sin movimiento, por ende muerto. Wow, wow. Un pensamiento, vuelvo, puede contener la verdad. Puede un pensamiento finito contener lo infinito. En tanto no me agarre a ese pensamiento finito, porque en tanto me lo agarro, se convierte solamente en finito y lo infinito lo pierde. Eso está buenísimo. Muy gráfico. Imagínate pensar que soy mi cuerpo y agarrarme al cuerpo que tengo. El cuerpo, con toda la capacidad de contener el infinito, lo pierde. Lo pierde. Pierde la cualidad de infinito en tanto me agarro al cuerpo. Lo pierde. Te A agarraste a la eso le cáscara. dicen enfermedad. Imagínate, sigo avanzando. Imagínate agarrarte a un solo tipo de Mm. alimentación. Una Literal. alimentación que puede contener el infinito, cuando la agarro pierde su calidad de infinito. Quedé Ay, lo he encerrado vivido. adentro de una forma que pudiendo contener el infinito lo dejó de contener. Y de repente a más me agarro, más hueco está. Y más le pido a la forma que me dé algo que no me puede dar. Se vuelve un dogma. Imagínate estar relacionándose con alguien, una sola persona, le dicen parejas ahora, con una persona que pudiendo contener el infinito, esa relación, cuando yo me Sí, agarro a eso, pierde su calidad de infinito. Y le empiezo a pedir a la forma, absolutamente. a la pareja, a quien tengo enfrente, que me dé el infinito, cuando a más me agarro, más hueco está, y menos me lo Total. da, y más, por lo tanto, más insatisfecho me siento. Cuando perdiste el infinito en ti, entonces no lo ves. No te sientes, no sé si pleno es la palabra, pero entonces buscas afuera llenar ese vacío y volvemos a eso. Entonces, claro, de nuevo, a veces es incómodo, pero hay que trascender eso e ir más allá. Agarro una forma, agarro una forma. Mm, Imagínate, volviendo al ejemplo anterior, que la araña de la que estábamos hablando piense, piense y se agarre a que su telaraña va a estar bien cuando tenga una forma tal. Ahí es en donde queda atrapada en su propia telaraña, en el intento de que la forma de su telaraña sea de una forma específica. claro. Es como tratar de moldear alguna idea creativa, por ejemplo, una imagen, una canción, a lo que tú quieres que sea, versus escuchar lo que es y dejarte guiar por ella, por esa creación. Siento que nos pasa mucho. A veces queremos que sea algo y nos enfocamos en eso y le quitamos el infinito que es muchísimo más de lo que podemos pensar que es. Entonces, qué mágico cuando aparece eso y no tratas de controlarlo. Mm, Pocas veces tiene que ver con lo que uno quiere que sea. Es lo que está ahí y lo bajaste. Es libre. mm. Tremendo, tremendo. Por eso es que este encuentro con el infinito, o encuentro con el universo, o encuentro con el amor, o como quieras decirle, solamente
ocurre en tanto uno suelta la forma que cree tener. Su forma. Cuando yo suelto mi cuerpo, ¿sí? Puedo encontrar en mi cuerpo lo infinito que hay en él. Cuando yo suelto mis emociones y las dejo que sean, puedo encontrar una profundidad en esa dimensión, la dimensión emocional, una infinitud que no puede ser si yo pretendo sentir una cosa en particular. Cuando yo suelto lo que pienso de mí, es que puedo dar con ideas que contengan el infinito, pero que si yo me agarro y me apego a una idea en particular de mí, me lo puedo dejar de ver. Es decir, que en la medida en que yo voy soltando mi forma en particular, como pienso que soy, como siento que soy, como percibo que soy, es que puedo encontrar en esas diferentes dimensiones lo inconmensurable. A más me agarro a eso, a más me agarro a las formas, más me lo pierdo. Y más le voy a pedir a la afuera que me lo dé. Entonces, por eso ese es que el camino es de soltar. Creo que se llega. Y ahora me hace mucho sentido teniendo esta conversación, porque tu libro se llama como se llama. Lo estoy descubriendo ahora con vos, ¿eh? No lo había visto así. Te lo juro. Todo esto ¿En que serio? estoy... Total. Sí, tal cual. O sea, tu libro se llama Liberar el Ser. Y es como un preámbulo Todo lo que... para entrar en este tema también. Teniendo esa base, queda clarísimo de dónde nace. Total. No, 100%. Pero es una dimensión que no había descubierto. Lo estoy descubriendo. Todo lo que estoy diciendo ahora lo estoy descubriendo ahora con vos. Qué hermoso. Pero sí, tal cual. Tiene muchísimo sentido. Liberar el ser. Demasiado. Liberar el ser es todo lo que hemos estado hablando. Así es. Y cosas más infinitas que las soltaste y están en el éter. Y tú te dejaste guiar para escribir. Total. Porque no es algo que conocieras, no es No, algo que no. estaba en ti. Entonces, No. claro, nacen estas palabras soltando tu creencia sobre lo que era. Sí, pero también teniendo la capacidad de recibir. O sea, si te fijas, es suelto lo que tengo, pero también estoy suelto para recibir otra cosa. Es de ida y de vuelta. Eso es demasiado literal al momento de crear algo. Empieza a llegar un flujo gigantesco cuando lo sueltas. Al contrario, cuando lo dejas atrapado y dices, no, esto le falta, no está listo, Y claro, ese perfeccionismo y todas esas cosas, te aferras tanto que no te llega nada. Se cierra el canal. tal cual. Se cierra el canal. Tal cual. Entonces es de ida y de vuelta. No es solamente soltar lo que tengo y ya. Es también estar suelto para recibir lo que sea que haya que recibir. Total. Y yo lo veo como un círculo. Descubro algo que estaba dentro de mí, que es como un círculo. No sé cómo explicarlo, pero es como que no estuviera ni adentro ni afuera. No sé dónde está. Es un infinito. Está. Total. Totalmente. Mm, Tremendo. qué bonito. La verdad, tremendo. Sí. Te deja como pensando. Y hoy día, porque en ese momento fue escribir, pero hoy, ¿cómo te enfrentas al vacío? ¿Qué te está trayendo? ¿En qué infinito estás ahora? Hoy me veo soltando las formas actuales en las que gano dinero e incorporando nuevas. Ujú. Ahí está empezando una transición que tiene que ver de lo individual a lo grupal, Ajá. que tiene que ver con dejar de atender consultas uno a uno, aunque lo sigo haciendo igual, ¿eh? Pero dejar de atender consultas uno a uno, a empezar a lanzarme a eh, cosas más grupales, cosas que tienen más que ver con el colectivo y no tanto con lo individual de cada quien. Ahora, si te fijas, haciendo uso de lo que estábamos diciendo recién, en una consulta uno a uno, acercándome a esa sola persona, puedo descubrir lo universal. ¿Me seguís? Ujú. Y me estoy dando cuenta de que lo universal viene de afuera cuando yo me acerco a mi uno personal.
Te lo muestra afuera. Es decir, cuando aparece una sola persona delante, juntos descubrimos el universo que hay ahí. Ujú. Una multiplicidad de un montón de cosas. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahora, me estoy empezando a dar cuenta, y lo estoy viendo ahora con vos, que una de las cosas que implica dejar de atender uno a uno para empezar a abrirme a lo grupal es que ese universo se exprese por fuera y que al expresarse por fuera me exija o me pida a mí acercarme muchísimo, muchísimo más a lo mío personal, en donde yo en mi particularidad más particular, en donde eso particular se toca con lo universal, pueda lo mío particular dar una experiencia universal para quien me escucha. Mm. ¿Me seguís? Y lo personal es lo que toca el corazón. A eso voy, Hablaba de eso el a otro día eso voy. con una chica que tomó una asesoría conmigo. Ella decía, no, es que esto es demasiado íntimo, entonces no lo quiero mostrar otra cosa. Ok, es válido, le decía yo, pero eso íntimo es lo que va a tocar lo otro, lo íntimo de otra A persona, eso voy. como las bitácoras personales de artistas o todo eso. Entonces el tema ahí, no tanto lo íntimo, sino que estar enraizada en mí con tanta seguridad que sé que si lo muestro y llegan críticas, no me va a afectar, porque sé lo que vale, sé lo que es. Ese es el trabajo. No mostrar por mostrar, sino que la seguridad frente a eso. Tal cual, tal cual. Y quiero hacer una aclaración en este punto que cuando me refiero a lo personal, si bien implica, ¿no?, la historia de uno, los gustos y las diferentes cosas, no necesariamente eso tenga que ser puesto en juego, sino que el descubrimiento de quién es uno personalmente, expuesto ahí afuera, es lo que se, entre comillas, pide en ese sentido. No sé si me explico a lo que voy. Porque es como que, le pongo más A ver, palabras. sí, dame un ejemplo, a Por ver. ejemplo, vos con esta chica estabas investigando su universo. Ujú, El universo desplegado estaba hacia adentro de ella. ¿Sí? ¿Me seguís? ujú, Perfecto. Ese universo desplegado hacia adentro de ella que vos estabas descubriendo, acompañándola a que lo descubra, empieza a estar desplegado afuera en la medida en que uno expone el universo personal de uno. total. ¿Me seguís? Y ese universo personal de uno no necesariamente es personal, porque es universal. Ujú, ¿Me seguís? sí, En ese punto es que lo personal y solo personal mío no necesariamente tiene que ser expuesto. no, claro. Hay una decisión personal, pero eso personal también es universal. Eso es Claro, lo que estás pero tratando de sí decir. lo que se Es expone una partecita de la verdad del todo. a eso, a eso voy, a eso voy, a eso. Entonces encarnar solo yo, ser Tomás al 100%, es que me permite descubrir el universo que está detrás de Tomás. Mm, No sé si sí, me estás sí. siguiendo. Es lo que hemos estado hablando en otras palabras. En el momento en el que sos solo Fran, en el momento en el que sos solo Fran, puede el universo entero expresarse ahí afuera y Ujú. tomar otra forma. Y lo que yo veo va a seguir siendo mi universo personal desde mi percepción. Sí, pero cambia la calidad. Es como que la araña que estaba enredada en algún primer momento en su propia telaraña, en el momento en el que empieza a ser abiertamente quién es que en ese movimiento y en el que empieza a ser solamente ella, puede descubrir qué significa ser la araña. Cuando es la araña, ¿me está haciendo? Cuando es la araña, es que esa experiencia de araña puede representar a todas. Pero Sí, es acercándose a su experiencia que descubre eso. Y bueno, después podemos seguir, ¿no? Pero eh, el punto es que hay un punto o hay un salto
que tiene que ver con Ujú. saltar de... A ver cómo lo digo esto, es difícil de expresar. Es, es saltar de... Y paradójicamente no es saltar, porque también sigue estando en el mismo lugar. Es como saltar hacia adentro y darme cuenta de que Tomás está dentro de lo humano. Que es obvio si lo digo así. Pero no nos reconocemos humanos. No nos reconocemos ni siquiera como Tomás, al menos Es yo, muy ¿no? abstracto. O vos Mm. como Fran, o cada quien como cada quien. Nos reconocemos como lo que pensamos de ese cada quien. Y eso no tiene nada que ver con quién sos. Entonces hay un salto que tiene que ver de lo que pienso a mi experiencia personal. Y después hay otro salto que tiene que ver de mi experiencia personal a la experiencia humana actual, en donde uno se abre a descubrir cómo es esto de ser Ujú. humano. Claro, Pero en ese punto total. es en donde la experiencia de uno humano está al servicio de quien no se descubrió aún ¿Qué humano. es para ti ser humano? La verdad lo estoy descubriendo. No sé muy bien qué es ser humano, porque al menos en mi experiencia hay algo que me llama muchísimo la atención que tiene que ver con em, ser consciente de que soy consciente. Y en ese punto es en donde la experiencia de ser consciente de que soy consciente es muy flashera. Porque es como si la conciencia fuese consciente de sí misma. Y es muy loco eso. Es muy loco eso. Entonces no sé muy bien cómo definirlo Ujú. o cómo expresarlo. La verdad que no sé muy bien. Sí sé que estoy descubriéndolo. Ahora con esta charla Sí. incluso. Todas las cosas que dijimos no las había visto antes. Lo, El lo, pensador que se piensa. la estoy descubriendo ahora. Mm. Hmm, Ujú. Ujú. Alucinante. sí, concuerdo. Yo creo que sí. Tiene mucho que ver con esto que has estado diciendo. Ser humano es no aferrarse a esta máscara y sí descubrir qué hay. Y en esa esencia está la divinidad. Entonces, no se puede definir, no nos alcanza la mente. Y cuando has tenido experiencias místicas o de, ¿cómo llamarle?, de amplitud de conciencia, de cómo todo lo que creemos que es no está ni cerca y todo está conectado, no existe la muerte, no eres nada de lo que creíste que eras. Y es loco vivirlo y sentirlo, porque claro, uno lo puede entender, pero realmente sentirlo, esa disolución con la nada y Mm, el todo, es como, wow, estoy encarnada en un cuerpo. mm, Y es un juego de roles que se trata de mm, ser humano. Va a ser un tiempito y después vamos a volver a ser el todo, que ya somos, pero que quizá no nos acordamos. concuerdo. De hecho, un curso de milagros arranca diciendo que el curso se trata en que la verdad no puede ser amenazada y que lo irreal no existe. Desde esa perspectiva, lo que es irreal nunca existió. Solamente existió la verdad. Ujú. Imagínate estar soñando y preocupándote por lo que estás soñando. Cuando nunca Es existió lo que estás ridículo, soñando. es muy ridículo. Sí, de hecho esa parte del curso de milagros la tengo muy presente porque un amigo, el Berna, canta una canción que se llama Lo Real Prospera y dice ahí que lo real no está amenazado. Y eso lo tengo muy grabado. Me venía mucho con la muerte, con lo que sacaba, no sé. Lo real no está amenazado. El amor sigue estando y esas esencias siguen estando. Entonces es como una manera de ver las cosas para aprender a salir del Mm, sufrimiento total, y de total, esas telarañas. total. Y esa es una llave que se nos regala. Y ojalá que las personas que estén escuchando aprovechen su día a día, su vida cotidiana. Porque bueno, nos fuimos muy al infinito, pero aquí también está el infinito. En el mate, en ese café, en un abrazo. Todo eso es el infinito. Totalmente, Sí. totalmente. Es que la forma, lo finito, contiene lo infinito. El tema es que nos lo agarramos
Y ahí lo deja de contener. Y parece que esto que estamos diciendo es súper elevado, súper no sé qué. No. Es sencillísimo. Muy sencillo. Muy sencillo. Porque es literalmente esto que está ocurriendo. Es sencillísimo. Una charla, dos amigos, compartiendo ideas. Total. No hay mucho más que eso. Otra situación, imagínate, no sé, una persona yendo de compras al supermercado. No hay mucho más que eso. Es disfrutar, es disfrutar de estar yendo a comprar la comida al supermercado. No hay, literalmente no hay mucho más que eso. Porque eso, si está pasando, implica que estás presente. Y si está presente, está el infinito en el supermercado. Uno no sabe con qué se puede encontrar en el supermercado. Uno Total. piensa que sabe. Absolutamente. Y cuando te liberas de eso, aparece la sincronía, la magia y tantas cosas que es como, ¿qué Total, onda? totalmente. Pero insisto, uno no se encuentra con el infinito porque uno está atrapado adentro de lo finito que piensa que es. Mm, Imagínate, cuando vos... Bueno, viste que las experiencias místicas tienen una particularidad que es que de repente se te aparecería como si se te abriesen los ojos. ¡Wow! Las cosas no son como las pensaba. ujú. ¿Viste? ¿Qué ocurre en ese momento? Que uno empieza a estar vivo en el momento de la experiencia mística, que no es mística, es vida, y al empezar a estar vivo, ve las cosas vivas. Ujú. Hay un momento en donde uno se cree lo que piensa que es, y lo que piensa que es, al agarrarlo, lo mata a uno y empieza a ver todo de vuelta muerto. Uno ve la vida que vive a imagen y semejanza del estado en el que está. Entonces si yo veo mi vida muerta, estoy muerto. Porque esté muerto, no porque pienso que estoy muerto. Absolutamente. Porque pienso que soy un... Qué loco porque si dices a imagen y semejanza, según la Biblia nos crearon, de Dios. Claro. Entonces cuando nos agarramos a que somos solo un cuerpo, nos separamos de que somos Dios. Y nos creemos que somos lo que pensamos. Suelto lo que pienso y vuelvo a ser coherente con quien soy. Y puedo encontrar a Dios en todos lados, porque soy Dios. Mm. Y fíjate cómo lo dije. Puedo encontrar a Dios en todos lados. Amo. No porque Sí. pueda uno, no sé, de repente hacer algo que parece sobrenatural. No se trata de lo sobrenatural. Se trata de encontrar a Dios ahí a donde vaya. Claro, porque en realidad, para decirlo bien, sería algo así como que Dios me Ujú. encuentra. Es muy bonito porque lo encuentras sin buscarlo. Porque buscar y buscar, claro. Pero estamos muy metidos en el concepto de buscar y buscar. Desde la carencia también. Porque sientes que algo te falta. Versus encontrar o ser encontrado por esa Mm, magia de Dios Total, que siempre estuvo. total, Es poder verlo en el total. fondo. Sincronizarse con esa energía. En otros momentos está, pero no lo viste. Esa es la Claro que en realidad diferencia. no pueden no estar. Claro, siempre está. Vuelvo, un curso de milagros. La verdad no puede ser Mm, amenazada en ningún momento, porque siempre es verdad. Lo irreal en ningún momento existe. Por lo tanto, como en ningún momento existe, en ningún momento es amenazado tampoco, porque no existe. Es buenísimo. Lo que parece que existe, en realidad no existe, porque está siendo amenazado con desaparecer. Lo infinito que contiene o que está dentro de lo finito no puede nunca desaparecer. No está amenazado. De hecho, va de forma en forma, de Mm. finito en finito, de manera constante. Uno que se agarra a lo finito es que parece que lo finito se termina y que las cosas mueren. Lo loco es que desde lo finito o desde la perspectiva humana actual,
es que a través de la muerte, a través de perder, a través de soltar, esas formas a las cuales nos aferramos, es que podemos encontrar lo infinito que está detrás de la forma. Si estuviésemos sueltos ya lo veríamos, no haría falta soltarlo porque ya estaría suelto. Claro. Es el trabajo Es el cotidiano, trabajo cotidiano. pero no trabajo. Pero es una palabra que Eh, tiene etimológicamente un significado bien feo. te tira abajo. Acá no se dice laburar, pero trabajo, traba abajo. Y además habla de trabajo forzado, de animales. Mirá, Sí, eso lo aprendí hace poquito. Pero claro, está tan metido que cada vez que lo veo es como ya, ya basta. ok, Laboratorio me gusta más. Labor oratorio. me gusta. Yo creo que las palabras son tan importantes para crear nuestra realidad. También son vasijas Concuerdo. que contienen esencias infinitas. Concuerdo igual, Sí. concuerdo. Y no, no Ujú. infinitas también. Y tienen raíces. Sí, todo depende de dónde se lo mire. Desde qué dimensión. Sí, tal cual. Es que el cambio de percepción es todo, según el curso de milagros también. Sí. Puedes tener una misma persona enfrente, pero si es una distinta versión de ti, la vas a encontrar totalmente diferente. Hmm. Hace poco, ¿sabes qué me pasó? Que eh, yo trabajo mediodía, generalmente. Mediodía atendiendo, ¿no? A personas. Y la semana pasada, no me acuerdo si fue el martes o el jueves, fui a la tarde, yo vivo cerca del río, en Buenos Aires, y fui al río a escribir, leer, estaba el día lindo, me llevé mate, estaba tomando mate, leyendo, bla, y estaba leyendo un libro que justamente hablaba de un curso de milagros, estaba muy, 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 muy presente, muy, 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 muy presente, muy presente, y me pasó de que de repente se me acercó un chico a venderme medias. Yo no había llevado nada, no había llevado ni el celular, no había llevado la billetera, no había llevado nada. Solamente había llevado el mate, el libro, el cuaderno y ya. Entonces, nada, me quiere vender, no tenía para darle nada. em, y, y claro, de repente me pongo a hablar con él y empiezo a ver lo wow que era. Wow. Hermosísimo ser. Hermosísimo. Y veía en Ujú. simultáneo cómo él no se daba cuenta del hermosísimo ser que era. Era como si él era algo impresionante, pero sin darse cuenta de que era impresionante. Ujú. Por lo tanto, no podía ser impresionante, porque no se daba cuenta. No lo podía encarnar, no lo podía manifestar. Es decir, paréntesis, solamente puedo ver y manifestar lo impresionante cuando me veo impresionante. Mientras tanto, no, porque no puedo ver a los demás impresionantes también. Si los demás son impresionantes, amenazan a mi perspectiva personal. ¿Me seguís? Cierra paréntesis. Ujú. Cuestión que el chico me empezó a contar de que se había drogado muchísimo, que estaba tratando de salir adelante, que estaba triste porque no vendía mucho, no tenía plata, bla, lo que fuese. Y claro, otra cosa que se me hacía muy evidente era cómo no estaba abierto a vivir la experiencia que estaba viviendo, cuando la experiencia que estaba viviendo contenía lo infinito, contenía lo wow, lo hermoso, lo amoroso. Es decir, por ejemplo, saliendo del eje dinero, pero yendo al eje experiencia, que es en últimas lo único que tenemos, estaba en el río un martes a la tarde, abajo del sol, caminando en el verde. Y piensa que no tiene lo suficiente, cuando en realidad su experiencia y solo su experiencia presente estaba siendo impresionante.
Es que es literal. Literal, pura abundancia. Pura abundancia, pura abundancia. Pero pensaba de que no. Y al pensar de que no, no podía reconocer lo impresionante de su experiencia. Claro. Se vuelve, se vuelve miserable su experiencia por su pensamiento. Pero podría ser totalmente Y yo sé que distinto. esto suena medio hippie con osde. Sí, 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 sí. No, no. Eso es un pensamiento. A eso me refería al principio cuando te presenté, que no tienes miedo a decir lo que piensas. Y me encanta porque mucha gente se limita a hablar, porque ay, van a decir que ay, que no sé qué, cuando no, estás diciendo cosas que son muy verdades. Ah, pero aparte, más allá de eso, como si tuviese que defender mi Claro, identidad. Para no ser hippie con osde, cuando no tengo ningún problema con ser hippie con osde. absolutamente. Pero qué lindo lo que estás planteando, porque en el fondo lo pudiste leer, escanear, su esencia. Su esencia era un sol, igual que todos. Igual que todos. Y es que es tan bonito llegar a esa profundidad, sacarnos las capas, como ahora en primavera, sacarnos los Ca- abrigos pesados. Aparte, una de las cosas que más me impresionaba era de que estaba a la vista eso. Al menos para mí. Estaba a la vista. Era obvio. Era evidente esto que te estoy contando. Evidentísimo, ¿eh? Evidentísimo. Sin embargo, estaba tan cerca de su propia experiencia que no lo veía. Mm, claro. Y nos pasa eso todo el tiempo. Las cosas están tan en donde estamos que no lo vemos porque pensamos. Literal. El pez que no sabe lo que es el agua. Exacto, Ni siquiera hay que explicarlo, es como exacto. literal. Lo tenemos todo. Oye, no sé cómo pasó tan rápido la hora. Bueno, sí sé cómo en realidad. Entonces, para ir cerrando, ¿qué le dirías a alguien que está al borde de su propio abismo, que no se atreve a saltar? Ahora no le diría nada. Porque, fíjate, qué paradójico. ¡Wow! Me lo acabo de dar cuenta. Al no decirle nada sería otro abismo más. Al no decirle nada, estoy generando Nada. más abismo. Claro, claro, va generando más nada, más Claro, vacío. eso por una parte. Y después por otro lado, no hay decisión desde lo consciente para saltar. Lo consciente no tiene mucha capacidad para decidir si saltar o no saltar, al menos en un principio. Porque las decisiones desde este punto de vista no se toman tanto desde lo que pienso, sino que lo toma otra cosa por uno. Imagínate que, y pongo el ejemplo del soñador y lo soñado, el famoso ejemplo tan expartido dentro de este mundillo. Imagínate que lo soñado comience a querer despertarse, o comience a querer saltar al vacío. Lo soñado, como es soñado, no tiene la capacidad de saltar al vacío. No puede nunca saltar al vacío, lo soñado. Si salta al Ujú. vacío es porque el soñador así lo quiere. Desde esa perspectiva, ¿cuántas veces tratamos de generar momentos de introspección? Hicimos la terapia tal, fuimos al curso X, nos metimos en el retiro de X cuestión. Sin embargo, si uno va a despertar, no va a despertar porque uno así lo quiera. Uno como lo soñado, como quien piensa que es, como el personaje que se cree todavía. Ese personaje no Ujú. es capaz de generar efectos en el sueño. Lo único que tiene la capacidad de generar efectos en el sueño es el soñador del sueño, que también es lo soñado.
también es el soñado, el personaje del sueño. Pero solamente en tanto el soñador decide despertar en el sueño, es que ahí ocurre algo. Así que no diría nada. Pero Claro. no diría nada no porque no quiera decir algo, sino porque no tiene demasiado sentido. Nada. ¿Lo ves? Se explicó, ¿no? Sí. No tiene demasiado sentido. Ujú. Obviamente, las cosas básicas, paciencia, esto también pasará, o lo que fuese que uno pueda llegar a decirle a alguien que está Mm, doliendo. Porque generalmente despertamos por medio del dolor sí, sí. y no queremos que eso ocurra. Sin embargo, del otro lado del dolor está el amor, que le está dando origen y vida a esa experiencia. Absolutamente. Entonces, algo así. Qué bonito. Sí. Esa frase, total. Al otro lado del dolor hay amor. Al otro Me hace lado del dolor. pensar en las despedidas. Cuando una despedida te duele mucho, te duele y te da pena porque amas. Exacto. Eso es todo. Tal cual. Tal cual. Fíjate, que termine la charla, hay en algún punto dentro del campo que hay como cierto dolor de que se termine la charla. ¿Lo llegás a percibir? Sí. Como, no quiero que se termine, pero No sin quiero embargo que se se termina. acabe. Pero sin embargo se termina. Mm, ¿Lográs percibir lo que estoy diciendo? Como que está esa textura. sí, Ay, qué lástima. Si estaba lindo lo que estábamos conversando. ujú, Sin embargo llegó el momento. total. Fíjate, si nos apegamos a la forma, si nos apegamos a la forma de esta conversación, nos privamos de nuevas formas, de otras conversaciones, como las ideas en el principio. Sin dar Esta espacio. forma que contiene lo infinito, si la agarramos, lo deja de contener. Y ahí es en donde el final tiene un sentido. Porque es un principio también. Porque libera Sí. de la forma actual al infinito. Es saber retirarse también. Como cuando estás en una relación y empiezas a dilatar, pero ya Exacto. te quedas. Mejor quedarse con lo que te aporta y lo que te sirve y avanzar. Avanzar. Mm. Hermoso, me encantó. Muchas gracias. Déjanos tus redes sociales para para que la gente te siga. Y si quieres promocionar Ok. también algo que venga, este es el espacio. Ok. Bueno, mis redes son @TommyQuirolo, en Instagram, en TikTok, en YouTube también. Después Liberalizar también en el link de mi perfil. Y Bueno, no hay mucho más. hermoso. No hay mucha más data por compartir. ¿Y cuándo llega para otros países? Liberar el Ser está en Amazon. Ah, perfecto. Llega a otros países por ese medio, por medio de Amazon. Em, Ahora igual, ponele, ya, en Argentina está votado. Liberar el Ser. Que me vuelve a entrar la semana que viene una nueva tanda. Súper, Pero en Amazon está disponible. me parece. Así que así estamos. Hermoso. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Muchas gracias. Hermosa conversación, muy liberadora. Gracias a vos. Abrazo enorme. Abrazos. Gracias por llegar hasta aquí. Deseo que esta conversación haya sido un aporte valioso para tu vida. Si te gustó, te invito a compartir con quien creas que pueda resonar este mensaje. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, @soyfranca_paz. Nos vemos en el próximo episodio.